Ya al principio oramos todos el mensaje por todo lo que se va a hacer en el culto. Vamos a la palabra del Señor, a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. San Mateo capítulo 18. Amén. Adelante. Cuando lo tenga puede ponerse sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. Yo he puesto un tema a este pasaje de la Biblia, es un requisito para entrar al cielo. Amén. Entre paréntesis, la humillación. Amén. Jesús nos da una clara explicación poniendo como ejemplo a un niño. Muchas veces se ha predicado y se ha hablado las características de un niño. Un niño en sí no tiene maldad en su corazón, tiene una inocencia, se deja enseñar por los demás, por sus padres. Esas son las características de un niño. En cambio, un adulto, creo que esto nos cuesta a nosotros como adultos, llegar a tener las características que tiene un niño. Los discípulos peleándose a ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y así vemos un montón de cristianos hoy en día peleándose por muchas cosas. En las iglesias y aún ya queriendo entrar al cielo y todavía no ha entrado. Cristianos arrogantes, cristianos que no se quieren humillar ante Dios. Y así vemos muchos en las iglesias, no solo acá, sino en muchas iglesias. La misma palabra del Señor nos dice que somos siervos inútiles. ¿Por qué? No es que nosotros no seamos útiles en la obra del Señor, sino que por la misericordia de Dios estamos en este lugar. Estamos en el camino del Señor. Amén. Pero hay muchos que quieren ser mayores sin antes servir a los demás. Porque muchos se creen grandes cosas, como estos discípulos, peleándose un puesto para ver en qué lugar queda, si es el primero o el segundo o el tercer lugar. Pero nadie quiere quedar en segundo y en tercer lugar, sino en el primer lugar. Y así pasaba con esos discípulos, creyéndose grandes. Pero Jesús siempre les salía adelante y les puso como ejemplo a ese niño. Amén. Que un niño, como le digo, se distingue por esas características. Un niño que en su corazón tiene una inocencia, una humildad que a nosotros nos hace falta como adultos. Amén. Hay muchas formas de humillación. La primera es reconocer que somos pecadores. Esa es la primera forma. Vamos a buscar San Lucas 7:36. San Lucas 7:36 nos habla acerca de Jesús en el lugar de Simón el fariseo. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los
ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Como ven, hay que reconocer que somos pecadores. Amén. Esa es la primera forma de humillación. Aquí vemos 2 casos diferentes. Uno que ya se creía como perdonado, como la gran cosa, y otra que necesitaba el perdón de Dios. Otra que reconoció que necesitaba a Dios. Esa es una forma de humillación. Amén. Pero muchos en las iglesias no reconocen en qué le están fallando a Dios. Y esa es una forma de altivez en su corazón. Y vemos que esta mujer no fue invitada a ese hogar, pero supo que ahí estaba Jesús. Entonces ella llegó, no sé por dónde se metió, pero ella cuando llegó rápido se humilló ante Jesús. Una mujer que buscando el perdón de Dios lo encontró, y un hombre que robó a Jesús pero no quiso reconocer sus pecados, no fue justificado esa noche. ¿Por qué? Porque no reconoció su pecado. En las iglesias muchas veces nosotros hablamos de humillación, que hay que humillarnos y que hay que humillarnos ante un humano o ante Dios, pero muchas veces con nuestras actitudes no lo estamos haciendo, solo lo decimos con nuestros labios, pero cuando se llega el momento de pedirle perdón a Dios, ahí nosotros nos hacemos como que no hemos pecado, no hemos fallado. Y nosotros diariamente le fallamos a Dios. Diariamente le fallamos. Pero hay personas como que son superhéroes o heroínas que no reconocen que pecan. Amén. Que miran a los demás como que fueran más leprosos de la iglesia. Pero en sí, aquí no hay nadie que no peca. Amén. Estamos hablando, usted y yo sabemos que no hablamos de esos pecados de muerte, como dicen, pero en sí, todo lo que estamos en las iglesias le fallamos al Señor. De una y otra manera le estamos fallando. Y los que le reconocen que están fallando, esos son los que verdaderamente se están humillando y están pidiéndole a Dios el perdón constantemente. Porque aquí no hay gente perfecta. Hay personas que no les gusta que uno diga esas palabras, porque piensa que uno le está dando largas a los demás a que pequen como quieran. Y no es eso. Cuando se dice que no hay gente perfecta es porque todos, aún muchas veces no conscientemente, nosotros fallamos a Dios. Y hay personas que aunque lo nieguen, siempre le fallan a Dios. Y con sus actitudes muchas veces, con solo ver mal a su prójimo ya le están fallando a Dios. Pero no, ellos le llaman de otra manera. Entonces ahí es de tener cuidado. Esta mujer necesitaba humillarse ante Dios, ante Jesús. Necesitaba humillarse. El otro no quiso humillarse. Pero sabemos que el que se humilla, Dios lo va a ver de cerca. Y al antiguo lo va a ver de lejos. Amén. Si queremos que Dios nos vea de cerca, tenemos que humillarnos. También vemos otra forma de humillación, es reconocer que no son por nuestros méritos. San Lucas 18:9. Hay una parábola del fariseo y del publicano. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos otros dos casos diferentes también. Uno creyéndose que por todos los méritos que él hacía, ya se estaba ganando la entrada al cielo, y no es así. Está bien que ayude, que ore, que haga todo lo que sea necesario en la obra del Señor, pero el ver de menos a los demás, como empieza la parábola aquí, que algunos que menospreciaban a otros, Jesús le dijo esas parábolas. Sí. ¿Por qué? Porque el fariseo, que por sus méritos, por sus ayunos, por tantas largas oraciones que hacía, se creía el que iba a entrar al cielo solo por eso. Pero le digo, no son por nuestros méritos, porque la humillación tiene que ser, lo primero es reconocer que somos pecadores, y otra cosa es de que lo que nosotros hagamos en la obra del Señor no nos da la entrada fácil al cielo. Amén. Todo lo que nosotros hagamos sí va a ser recompensado, pero lo tenemos que hacer con humildad. Imagínense que alguien que ayude y esté menospreciando a su prójimo, no lo está haciendo con humildad. Entonces eso no le está haciendo ni a cuenta para Dios. ¿Por qué? Porque no se está humillando. Una persona que haga largas horas de oración, pero en su corazón hay maldad, hay malas intenciones, de nada le va a servir tampoco. Amén. Y no es que lo que se hace está malo en sí, la oración o el ayuno, no, eso es lo mejor que puede haber. Pero la Biblia nos dice que lo que hagamos nosotros lo hagamos bien, que lo hagamos de todo corazón. Como el caso de estos hombres. Si el fariseo con todo eso que hizo, pero se viera humillado, ¿usted cree que no tuviera gran recompensa? Él ha tenido gran recompensa, pero él no. Él se estaba alabando con sus propios labios, que yo soy aquí, yo soy el mejor, a mí nadie me gana. Aleluya. La Biblia nos dice que no nos alaben nuestros propios labios, sino los labios ajenos. Porque hay muchas personas que ellos solos se andan alabando. Que yo solo recibo, que lo que yo recibo es de Dios, lo que recibo los demás no es de Dios. Y eso pasa en las iglesias. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Porque nosotros, como le digo, no es por lo que nosotros hagamos o lo que recibamos de Dios, sino es cómo lo hacemos para Dios. Amén. Si ese corazón es humilde, si ese corazón verdaderamente lleva algo bueno de Dios. Esa es una forma de humillación. En cambio, el publicano dice que no podía ni siquiera alzar su vista al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Él reconocía que necesitaba de Dios. Y acá yo creo que todos necesitamos de Dios. Amén. Pero hay personas que quizás no lo necesitan porque no se humillan ante Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos. En el primer caso, como le dije, de que hay que reconocer que somos pecadores. Pero cualquiera puede decir, pero que esa mujer era gran pecadora y el otro quizás no, porque como era fariseo, era gran estudioso de la Biblia. Pero no, también él era pecador. Amén. No solo porque la otra tal vez era prostituta y él no, pero los dos necesitaban de Dios. Los dos necesitaban el perdón de Dios. En este caso también, los dos necesitaban el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Amén. Y el último es reconocer que todos necesitamos acercarnos a Dios. San Mateo 15:21. Una mujer que a pesar de que no le importó
pudo pasar fronteras. Ella necesitaba acercarse a Dios por un milagro. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Todos vemos como un gran ejemplo a esta mujer de humillación, de humildad. Que a pesar que aunque el mismo Jesús le dijo que los milagros no eran para los extranjeros, sino que para los hijos de Israel, ella siguió rogándole que por favor hiciera ese milagro. Y vemos que también no importa a quién sea, pero todos necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Buscar el favor de Dios y humillarse hasta ser escuchada. Esta mujer se humilló hasta lo sumo, podemos decir así, porque Jesús fue el que se humilló así. Pero ella no le importó que la tratasen de cualquier manera. Ella buscó el favor de Dios. En cambio nosotros, cuando ya nos ven de menos, ya no nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos ven de menos. Y eso no debería ser impedimento para nosotros acercarnos a Dios. Amén. Aunque nos miren de menos, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios nos ayuda a poder cambiar nuestra forma de ser por medio de su palabra. Imagínense que aquí el propio Jesús le dijo que no, prácticamente. Pero la fe que tenía esta mujer movió el corazón de Jesús. Nosotros tal vez con nuestra fe todavía no podemos mover el corazón de Jesús, pero un día lo vamos a hacer si hacemos lo que esta mujer hace, de perseverar, de humillarse. Amén. Como le digo, hay muchas formas de humillación, de humillarse ante Dios. Primero tenemos que reconocer que nosotros pecamos. No por lo que nosotros hagamos es que nos vamos a humillar. Y también que nosotros necesitamos cada día acercarnos a Dios. Ese es el requisito para entrar al cielo, que nosotros nos humillemos, que nosotros tomemos esas características que tiene un niño y las pongamos en práctica en nosotros. Porque muchas veces nosotros, esas características, como le digo, nos hace falta. Y uno dice que lo que pasa es que los niños no tienen madurez y nosotros como adultos se supone que tenemos que tener madurez y no la tenemos. Amén, es cierto. Un niño es inocente, pero ustedes pueden decir que hay niños que no son inocentes, pero porque la cultura y todo lo está contaminando, sí es cierto, pero en sí un niño es inocente, tiene pureza, tiene humildad, cosa que a nosotros nos hace falta. Para entrar al reino de los cielos tenemos que buscar esa humillación. Amén. Acercarnos a Jesús confiadamente que Él nos va